Buen día, queridos hermanos, reciban un saludo este tercer domingo de junio, fecha en la que además de estudiar la palabra, también recordamos a los padres que tenemos aquí en la tierra. Gracias a Dios por la vida de esos padres y pues oramos para que los padres que hayan perdido su empleo tengan la provisión de parte de nuestro Dios en su mesa. El tema que hoy vamos a revisar se llama ¿Quién puede ayudarme a ser padre? ¿Quién puede ayudarme a ser padre? Y el tema está basado en el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Samuel, un libro que es la continuación del libro de los jueces, y fue un libro que se escribió en el año 1050 al año 931 a.C. Abarca 94 años de su ministerio y se narra desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey Saúl. Este profeta fue el que ungió a Saúl como primer rey de Israel y también al rey David. Es la continuación de un periodo histórico muy turbulento que sufrió el pueblo de Dios cuando sufría la opresión de parte de los filisteos. Los israelitas insisten con el profeta Samuel de querer tener un rey como gobernante, como todas las naciones paganas que eran sus vecinas. Ya no quieren que Dios les dé jueces. Y Samuel es el primer profeta y el último juez. Una palabra clave de este libro es la palabra celos. Esos celos que el pueblo de Dios tiene de las naciones paganas porque tienen rey, sin darse cuenta que pues como hombres podemos ver lo que hay fuera del corazón y pues no siempre es lo mejor ni lo que esperamos de ellos. Vamos a leer el pasaje. El pasaje dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. De este pasaje queremos tratar 4 puntos. El primero, cómo dar buenos resultados en la paternidad. El segundo, el Señor llama a tus hijos cuando tú los consagras a Él. El punto número 3, corrige a tu hijo. Y por último, ¿qué respuesta da tu hijo al llamado de Dios? Vamos a revisar la Biblia del expositor y el mismo pasaje detalladamente. Y nos dice así: y el joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Samuel servía en el tabernáculo, y la palabra del Señor era de estima, la palabra era escasa. En aquellos días
no había visión manifiesta, aunque palabras proféticas habían sido dadas, como hemos atestiguado en el último capítulo. El oficio de profeta aún no había sido establecido. De hecho, Samuel sería el primero en ocupar ese oficio. Al tomar en cuenta que el sacerdocio era corrupto, la nación generalmente en ese entonces estaba sin liderazgo espiritual. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, era de noche y además Elí estaba casi ciego, y no habiéndose apagado aún la lámpara de Dios en el templo del Señor, lo que significa que el candelabro de oro, que debía ser reabastecido con aceite tanto por la mañana como por la tarde, a las 9 y a las 3, obviamente había sido desatendido, en el cual estaba el arca de Dios. El arca de Dios estaba en el lugar santísimo y el candelabro estaba en el lugar santo, que estaba justamente frente al lugar santísimo, separado por un velo. Y Samuel estaba durmiendo, como se dijo, era de noche. El Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Se cree que Samuel posiblemente tenía unos 14 o 15 años en ese tiempo, y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. No significaba que el joven no conocía al Señor en cuanto a la salvación, sino que él no le conocía en cuanto a la voz profética. Esta situación estaba por cambiar muy pronto. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y levantándose vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Ahora el Señor se revela a sí mismo a Israel, pero por medio de un niño. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Por todo esto sabemos que Elí conocía los caminos del Señor, pero no había andado en esos caminos. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. Las últimas 3 veces: Samuel, Samuel. Esta es otra prueba, que el Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Nuevo Testamento son uno, el mismo. El que dijo Samuel, Samuel, fue el mismo quien dijo: Marta, Marta, Simón, Simón. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Amén a la palabra de Dios. Vamos nosotros a ver las evidencias de este pasaje, y nosotros pudimos escuchar cómo el joven Samuel es llamado estando él durmiendo en el templo y teniendo él apenas unos 14 años. Todos sabemos que él fue un hijo muy deseado, un hijo muy esperado, y fue pedido a Dios por sus padres y dedicado y consagrado al sacerdocio. En ese tiempo la vocación de los hijos era muy influenciada por los padres, de manera muy diferente hoy, ¿verdad? En que hoy les damos libertad de que ellos busquen una ocupación y se preparen y vean para qué son más hábiles, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos que la vocación de Samuel fue pues inducida, fue buscada por los padres y fue consagrado a Dios como sacerdote. Estamos hablando de hace casi 3070 años, y nosotros vemos que esta paternidad que tuvo Elcana y Ana fue de gran alegría para la familia,
cuando llegó a su matrimonio este hijo. Y la Escritura nos va narrando, si lo podemos leer en los capítulos anteriores, cómo fue que él, siendo aún pequeño, fue llevado al templo para que allí sirviera y realizara labores de acuerdo a su edad. Y pues fue mucha bendición para esa familia el tener a ese hijo. Y podemos ver que la paternidad es muy apreciada por esta pareja. Nosotros podemos ver cómo los hijos pueden servir al Señor cuando los padres los llevan al lugar adecuado y procuran que ellos crezcan en el conocimiento de Dios para que ellos se desarrollen. El pasaje nos va narrando dos paternidades en este capítulo, pero solamente estamos revisando la primera, la de Elcana y de Samuel, que Dios nos permite en otro momento revisar la paternidad de Eli y podemos ver los resultados que ocurren en esa paternidad deseada. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿qué hacer para cumplir nosotros como padres con nuestros hijos y apoyarlos en su seguridad, en su estabilidad, en su confianza, en todo el desarrollo de su personalidad? Lo que vemos aquí es que son unos padres que quisieron mucho a su hijo, que esperaron un momento para ocuparse de la atención que un hijo requiere. Y aquí también nosotros en la palabra podemos ver cómo hay otros buenos padres que hicieron su paternidad de manera correcta. Otro de esos padres fue Job. Y el capítulo 1 de su libro, en el versículo 1, nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Muchos hijos tuvo este hombre, pero aquí dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nos hace ver que para nosotros cumplir una buena paternidad con nuestros hijos, debemos ser temerosos de Dios y apartados del mal. Es necesario apartarnos por completo de la perversidad para poder instruir a nuestros hijos en el bien y en el camino que hay hacia Dios. Hay otros libros como el libro de Proverbios, en el que fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y también él fue padre de muchos hijos y nos aconseja de esta forma para ser nosotros buenos padres. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y más adelante, en el capítulo 8 de Proverbios, el versículo 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Eso es tener temor de Dios, y eso es lo que un padre necesita para conducir y guiar sus hijos a nuestro Padre Celestial. La soberbia, la arrogancia, el mal camino son las cosas que nos impiden acompañar a nuestros hijos de manera correcta. Y ellos necesitan ser acompañados en su crecimiento, en su pensamiento, en su conducta. Y la palabra nos está diciendo que cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, nosotros vamos a hallar la sabiduría para hacer bien nuestro papel y provocaremos que nuestros hijos hallen la vida y alcancen el favor de Jehová, que todos los padres queremos que lo tengan, que tengan el favor de Dios en su vida.
En aquella época sabemos que no había una Biblia como la tenemos hoy, este privilegio tan hermoso y tan bello que tenemos de tener la palabra de Dios escrita y que la podemos mover y llevar a donde sea. No había, como ahorita tenemos grupos de WhatsApp, redes, internet, televisión, conferencias a larga distancia. Y Él nos dice, acude a mi palabra si no sabes cómo ser un buen padre. Esta palabra y este es nuestro idioma y nosotros podemos acudir a ella, y si aprovechamos estas ventajas tecnológicas, pues fácilmente podemos ir y ver cómo ser buen padre. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 127 del 3 al 5 y nos dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. El Señor está diciéndonos: tú ya tienes una riqueza si tienes hijos, tú ya tienes una herencia divina. Y mientras tenga vida, nosotros tenemos en dónde meditar, en dónde reflexionar, acudir a nuestro Padre sabio, el Padre de los padres, que es bueno, generoso, santo, y que es el autor de mi vida, el autor de la vida de mi familia, el autor de la vida de mis hijos. Y enseguida el Salmo 128, el versículo 1, el 3 y el 4 nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bendígate Jehová desde Sión, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y aquí podemos ver cómo es la paternidad cuando los hombres temen a Dios, cuando conocen su palabra, y así será como guíen a sus hijos. El siguiente punto nos dice que cuando un hijo es dedicado a Dios, Él le da un llamado. Fíjense cómo el Señor les llama para que realicen un ministerio específico, un ministerio especial, un servicio al ser humano. Y como leímos en el pasaje, Él lo llama por su nombre: Samuel, Samuel, varias veces hasta que el llamado es confirmado en el Hijo, en la persona, y les da unas claras instrucciones para servir. Hay otro pasaje que está en 2 de Timoteo 3:16, y también aquí nos recuerda que cuando nosotros dependemos de la palabra para instruir a nuestros hijos, tenemos esta seguridad. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí nos está dando una clave de cómo nosotros, cuando estemos pues dudosos, el no saber a quién acudir y a quién preguntar, a lo mejor algunas veces hasta avergonzados del proceder de nuestros hijos, nosotros tenemos quien nos enseñe, quien nos instruya, y con la seguridad de que lo que aconsejemos va a ser lo justo, la justicia de nuestro Dios. Y podemos nosotros heredarles a los hijos una casa, podemos dejarles una economía medio resuelta, una educación muy exclusiva, pero la fe que se requiere para una relación personal con Dios, quien nos da la vida eterna, es personal, pero que sí es despertada por lo que ve en su casa, por lo que oye en su casa, por lo que los padres le enseñen.
La palabra de Dios es tan vasta y tan próspera que nosotros como padres podemos acudir a ella. Les voy a dejar una tarea para que en su casa revisen el pasaje de Marcos 2, del versículo 23 al versículo 6 del siguiente capítulo. Y en ese pasaje se nos enseña cómo nosotros tenemos necesidad de descanso, necesitamos tener un trabajo que nos permita tener un tiempo para meditar en la palabra. Y en ese pasaje nos enseña a que nosotros no podemos ser esclavos del trabajo y de que esa ocupación tan profunda y tan absorbente en cuanto a tiempo nos impida tener atención de ver el llamado que Dios le hace a nuestros hijos. El punto siguiente nos habla acerca de algo que a los padres no nos gusta realizar, que es la corrección en nuestros hijos. Casi no nos agrada y creemos que nos hace pasar momentos desagradables, pero el Señor en este pasaje nos dice que nosotros necesitamos corregir a nuestros hijos y que si no sabemos cómo hacerlo, pues aquí está la forma en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Dice, la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Fíjense, esa parte difícil que no queremos hacer, el Señor nos la recuerda y nos dice, ven a mí, lee mi palabra, yo te voy a aconsejar para que tú aconsejes con amor y sabiduría a tu hijo. Y esa parte difícil tú la realices. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139. Y vamos a ver ese versículo, el 23 y el 24, que nos dice lo siguiente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de aborrecer el mal. Revísame y guíame en el camino eterno. Una herramienta muy útil de evaluación y análisis es nuestro proceder emparejado con lo que la palabra nos instruye. Y su palabra nos está siempre aconsejando. Todo el libro de Proverbios nos dice muchas cosas sobre el mal proceder del ser humano, nuestro y de nuestros hijos. Y nos dice, ten cuidado porque puedes morir. Y Él puede ver lo que nosotros como padres humanos no vemos en nuestros hijos. Y puede ayudarnos a guiarlos en su corrección. Por último, ¿qué va a ser un hijo nuestro si recibe el llamado de Dios? Todos tenemos un llamado del Señor a servirle, a sentirnos acompañados por Él. Y el Señor, yo creo que quiere oír las palabras que el profeta Samuel dijo. Heme aquí, aquí estoy, ¿para qué quieres que yo te sirva? Él fue un hijo instruido por sus padres, instruido en el sacerdocio por gente conocedora de la palabra, y seguramente que las conductas de Samuel fueron gratas a nuestro Dios y también gratas a todos los hombres que lo escuchaban. Y yo me pongo a pensar cuáles son esas conductas gratas que nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen. Y hay tantas, se ha hablado de tantos temas sobre la paternidad, pero nosotros por su palabra sabemos bien que cuando un hijo sabe tender la mano al prójimo que está necesitado, es una buena conducta. Cuando vemos que un hijo es paciente, vemos cuando un hijo no señala, no juzga, y es un hijo que se aparta de la violencia, que no cae en el orgullo, que no cae en el abuso, incluso que no ocasiona tristeza a terceros cuando uno es insensible y egoísta. Son las conductas que Dios en su palabra nos va enseñando, y hay muchísimas más que podemos practicar.
Y como muchos padres, yo cuando les pregunto qué esperan de sus hijos, dicen, yo espero que sea un hombre de bien, un hombre que respete, un hombre que se gane el respeto y también lo dé. Eso me lo decía una persona muy sencilla. Y entonces yo digo, bueno, pues eso se puede lograr cuando nuestra identidad está puesta en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ese sacrificio, y que hasta la muerte nos amó. Solos no vamos a poder atender a ese llamado, a esa consagración y a la corrección que el Señor quiere que hagamos en nuestros hijos. Pero sí lo vamos a lograr teniendo su Espíritu Santo en nosotros. A manera de conclusión, nosotros podemos decir que una buena paternidad es aquella que tiene el padre el temor de Dios, que es apartado del mal, y eso lo hace ser hábil para aconsejar a su hijo, y lo hace también valorarlo, lo hace también apreciar a su familia, y nos hace ver qué gran necesidad tienen nuestros hijos de pasar tiempo con sus padres. Y la palabra nos dice, el que labra la tierra cosechará su pan. El que labra la tierra se saciará de pan. Seguramente que verá los frutos en su hijo de ese obedecer a nuestro Dios. El Señor Jesús nos llama a un ministerio, y a nosotros, a nuestros hijos también. Y si lo hemos consagrado desde un inicio a Él, Él también les va a permitir crecer con Cristo. Y también a nosotros, en caso de ver sus malos procederes, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el amor y nos va a dar la forma de guiar a nuestros hijos a los caminos de Dios. Si nosotros aceptamos su llamado, también sirviendo con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿De qué nos sirve apreciar la paternidad? El Señor nos ha dado una gran herencia, una gran riqueza en nuestra familia, un medio de tener orden moral, de tener orden espiritual en nuestra vida, y nos deja el gozo de experimentar que estamos cumpliendo con su propósito. Y Él siempre nos va a ayudar a cuidar a nuestros hijos. Él nos aconseja. Hoy es necesario que repasemos qué tengo pues que hacer para ser un buen padre, para cumplir con mi paternidad. Y en resumen podemos decir la importancia de tener el temor de Dios. Es bueno desear, esperar con alegría, disfrutar la presencia de un hijo en nuestra vida, pero el temor de Dios va por delante, el apartarse del mal, el obedecer a nuestro Dios. Y de esa forma, si guiamos a nuestros hijos de esa manera, ellos van a amar también a los hijos que les vengan a ellos, y también los van a llevar a que sean independientes, a que enfrenten cualquier cuidado de su vida, sea alimentación, salud, educación. Y por último, pudiera yo decir que no hay ninguna responsabilidad, por muy alto cargo que tengamos en nuestro trabajo, por muy buena posición en la iglesia, en el servicio a los demás, que nos exima o nos quite la responsabilidad de atender a nuestros hijos. Y sobre todo, si hay que corregirlos, si caen en pecado y derrota, y nosotros obedecemos a nuestro Dios, todavía hay posibilidad de victoria, de logros. El Señor puede quitar también bendiciones y dárselas a otros cuando no corregimos, y pues nadie de nosotros queremos eso para nuestra familia. Con su ayuda, únicamente con ella, nosotros podemos realizar una paternidad agradable a sus ojos. Los hijos, yo al preguntarle a mi hijo menor qué es lo que quisiera
esperas de tu papá, de tus padres aquí en la tierra. Dice, mami, yo quisiera que mis papás me escuchen, que tengan una buena relación con todos mis hermanos, que me atiendan en lo que necesito y me ayuden. Y yo le dije, hijo, todo eso que estás pidiendo, el Señor nos lo enseñó hoy en este pasaje. Y pues, hermanos, no nos queda más que orar y clamar a nuestro Dios para lograr este fin. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por la paternidad que nos has dado, por esa gran bendición, por esa gran riqueza, por todo eso que nos has amado y que nos has permitido compartir esa paternidad que tú tienes hacia nosotros. Señor Jesús, ayúdanos a lograrlo con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por los padres que nos diste aquí en la tierra, por los padres de nuestros hijos que aún están con nosotros, Señor. Y Señor, pues te pedimos, Señor, nuevamente por los que han perdido un empleo en esta mañana. Bendito seas por tu provisión y porque acudimos a ti, porque eres un Padre santo y bueno. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.